La Corporación Universitaria de la Costa, CUC, presenta el siguiente programa. Muy buenas noches y bienvenidos a otra emisión de la Cátedra de Buen Gobierno. En el día de hoy, con un invitado muy importante a nivel nacional y de talla internacional, como lo es el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor Sergio Díaz Granados. Bienvenido a la Cátedra de Buen Gobierno. Muchas gracias, Tito, por la invitación. Sergio Díaz Granados es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Gerencia Pública y estudios de Derecho Constitucional. Fue coordinador de la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez en el departamento del Magdalena, concejal de Santa Marta y diputado departamental del Magdalena, representante a la Cámara por el departamento del Magdalena en el periodo 2002-2006, viceministro de Desarrollo Empresarial durante la administración de Uribe durante 3 años. Posteriormente ejerció la Asociación Colombiana de Agencias de Turismo y Viajes, ANATO, y ocupa el cargo de ministro a partir del 7 de agosto en el presente gobierno de Juan Manuel Santos. Usted se encuentra liderando una de las carteras más importantes en la coyuntura actual, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Cómo hace para repartir el tiempo en estas 3 áreas que, aunque se complementan, son bastante diferentes? ¿A cuál está dedicando más tiempo? ¿Al comercio, a la industria o al turismo? Las 3 tienen una dinámica y una fuerza muy propia. Trato con el equipo que tenemos de distribuir las cargas. Tengo afortunadamente 3 buenos viceministros, cada uno en una de esas áreas, y además un grupo de funcionarios y de entidades asociadas al sector que hacen más grata y más fácil y más llevadera la carga. Obviamente, el comercio tiene un peso específico porque involucra la diplomacia económica y la diplomacia comercial colombiana y demanda tiempo no solamente dentro del país, sino fuera del país. Y obviamente siempre arrastra uno una mayor carga con las labores de comercio exterior, pero en general trato de distribuir de la manera más eficiente posible el tiempo de trabajo entre las 3, porque las 3, como tú lo señalas, son muy importantes. Turismo, por ejemplo, es el 50% de las divisas colombianas en servicios y es por sí solo el tercer renglón de la economía después de petróleo y carbón en generarle más dólares a la economía colombiana. O sea que turismo es importante como sector en empleo y en divisas para el país. Y desarrollo empresarial involucra a todo el mundo de manufactura de bienes, todo el mundo industrial, y hay también un gran reto de trabajo con las empresas pequeñas y medianas en Colombia sobre todo, y también las grandes. Y comercio es toda la pavimentación jurídica, todos los acuerdos, todos los tratados internacionales que han venido afortunadamente en un buen dinamismo, en un buen ritmo, y estamos usando ese viento a favor que tiene Colombia para acelerar más nuestra agenda comercial. Indudablemente estamos viendo un momento importante y Colombia, todos los ojos del mundo están puestos en Colombia, y si vemos en los medios como si se ocupara mucho más tiempo en la gestión de tratados de libre comercio, principalmente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que nos demoramos años finalmente en concretar y que ya comienza a entrar en vigencia a partir del próximo año. Hay muchos sectores que les tienen miedo a este tratado, otros que están a favor. Vimos en casos como el de México que más fueron los beneficios, digamos, que las cosas que se perjudicaron. En Colombia, concretamente, ¿qué sectores se van a ver beneficiados por el Tratado de Libre Comercio y cuáles se van a afectar ahora que entre en marcha este proceso? Permíteme, en primera instancia, hacer esta referencia sobre el tiempo de negociación, que creo que es importante. Este año cumple el Ministerio de Comercio 20 años de fundado, 20 años de haber comenzado su establecimiento. En 1992 formalmente comenzó a operar el Ministerio de Comercio. Desde entonces, el Ministerio de Comercio había venido planteando, en esa época era el actual presidente de la República, el primer ministro de Comercio Exterior, planteando la necesidad de tener un acuerdo similar al que tenía, o que ya estaba negociando México en ese momento con Estados Unidos y con Canadá, muy conocido como NAFTA. Nosotros estamos comenzando a hablar de ese tratado con Canadá y con Estados Unidos a comienzos del ministerio, es decir, hace 20 años. Apenas hasta el año pasado, 15 de agosto, después de casi 20 años, se puso en funcionamiento el tratado con Canadá. Y apenas hasta el 21 de octubre del año pasado se sancionó por fin la ley que pone en vigencia el Tratado de Libre Comercio por parte de Estados Unidos, del TLC, con Colombia. Entonces han pasado 20 años de estar hablando del TLC, pero en realidad 9 años desde el momento mismo de la negociación, desde finales del 2003 y en realidad febrero del 2004 cuando comenzó en firme la negociación con Estados Unidos. Hemos llevado casi ya 8 años en este proceso con Estados Unidos. 8 años que nos han permitido discutir mucho el tema,
hablar con el sector productivo colombiano e identificar dónde están los potenciales sectores ganadores de la economía colombiana. Cuando uno mira el tratado, un ejercicio completo, integral de lo que significa esta nueva relación jurídica para el comercio colombiano, para la economía colombiana, lo que vemos es una gran oportunidad para ganar. Vemos que el tratado puede significarle al país un incremento del 35% de las exportaciones a Estados Unidos, que ya es hoy nuestro principal socio comercial, en virtud de las preferencias arancelarias que hemos gozado interrumpidamente en los últimos 20 años por lo que se conoce como el APDEA. Algunos de nuestros sectores han logrado disfrutar del APDEA y de los beneficios del APDEA, aunque sean parciales. Hay sectores de la economía colombiana que van a ser indiscutiblemente grandes ganadores cuando el tratado entre en vigencia, donde creemos que el país va a poder generar mucho empleo. ¿Como cuáles? Yo creería que confecciones, todas las manufacturas en general. Estados Unidos es un gran comprador de manufacturas a nivel mundial. Es de hecho individualmente considerado el mayor comprador de cosas en el mundo, de bienes en el mundo. ¿Y si seremos competitivos con China en el tema de las manufacturas? En muchas, ya hay estudios inclusive muy sofisticados que indican que hay al menos 200 subpartidas arancelarias y 200 productos, para hablar en términos generales, en los cuales Colombia, por cercanía, es decir, por la distancia al mercado, por precio de la mano de obra, por calidad de la mano de obra, por acceso preferencial, que es lo que nos da el tratado, por eliminación de barreras, seríamos más competitivos que productores instalados en China. Indudablemente el tratado más importante es con Estados Unidos, ya que es nuestro principal socio comercial, pero también se está hablando de un tratado con Canadá, con la Unión Europea. ¿Qué otros tratados se están negociando en estos momentos y qué oportunidades tienen las empresas colombianas para explorar nuevos mercados? Miren, nosotros cuando llegamos al gobierno nos establecimos una meta. La meta era pasar de cerca de 7 tratados que tenemos, con más o menos 450 millones de personas, a llegar al por lo menos 14 tratados en el 2014 con 1.500 millones de personas. Es decir, acceso preferencial a 1.500 millones de consumidores. El mercado americano, por ejemplo, representa un mercado de 313, 314 millones de personas. O sea, ahí tenemos gran aporte a la meta que nos hemos propuesto de aquí al 2014 con la aprobación y la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Nuestro tratado más importante después de Estados Unidos en el sentido de la proximidad para ponerlo en marcha, en el sentido de lo que representa a nivel mundial, es la Unión Europea. La Unión Europea es un tratado que nosotros encontramos ya negociado, pero hace falta todo el trámite posterior legal, de jurídico-lingüístico, de traducciones y además de preparación del calendario para la aprobación en el Parlamento Europeo. Eso lo hicimos el año pasado y este año. Ustedes recordarán, en marzo pasado, marzo 16, el Consejo Europeo de Cancilleres autorizó la firma del TLC con Colombia. Eso es un acto importante de respaldo a Colombia, de respaldo a Perú también. Esa negociación la hicimos conjunta Colombia y Perú con la Unión Europea. Yo aspiro que en mayo, por tarde en junio, estemos firmando ya el TLC entre Colombia y la Unión Europea para poder llevarlo al Congreso colombiano y pueda continuar su trámite en Bruselas, que es donde falta la aprobación política en este momento. El tratado puede quedar en vigencia probablemente en el 2013 y sumado a Estados Unidos ya nos va a dar más de 600 millones de consumidores nuevos para Colombia de acceso preferencial y son básicamente los mercados desarrollados. Esos dos mercados son el 50% del PIB mundial y responden por casi el 40% del comercio total del mundo. De ahí la importancia de esos dos tratados para la estrategia comercial colombiana. Después tenemos una serie de países con los que hemos venido comenzando el proceso de negociación. Yo destaco Turquía, Corea del Sur, Israel, que lo lanzamos justamente hace 3 semanas, Costa Rica y Panamá. 5 que van en el camino de entrar en sus negociaciones este año o de culminar este año. Tenemos un tramo siguiente que yo aspiro que arranque en julio, que es Japón, y aspiraríamos que arranquemos negociaciones este año. Ya hay 4 países de América Latina que han negociado tratados con Japón, que es México, Perú y Chile, y Colombia quiere estar ahí. Ya lanzamos un estudio conjunto con las autoridades japonesas y aspiramos que este año comience la negociación con Japón. Si logramos sacar todo esto adelante, lo que le vamos a entregar a los emprendedores colombianos, a los empresarios colombianos, es un país con una serie de autopistas jurídicas en el 2014 para que puedan ampliar la frontera de sus negocios. Todo esto abre puertas, como lo dice, unas autopistas jurídicas para poder salir a exportar. Sin embargo, existe una problemática con los exportadores que dicen que están saliendo del mercado, están dejando de ser competitivos por todo el tema de la revaluación. Se habla de algunos analistas que dicen que nos cayó la enfermedad holandesa, que las divisas que están entrando por petróleo, por carbón, hacen que el dólar se revalúe, por lo tanto los exportadores están quedando por fuera y le están dando unos altos costos.
¿Qué está haciendo el gobierno? Esto es un tema también de Hacienda, del Banco de la República, pero en general usted como miembro del gabinete, ¿qué está haciendo el gobierno para poder enfrentar ciertamente este tema de la revaluación que se ha venido peleando desde hace varios años, pero sigue el dólar hacia abajo y hoy en día está en uno de los puntos más bajos de los últimos años? Es el tema más crítico y yo diría que de los más difíciles, que la revaluación se vuelve una especie de jáquima para las exportaciones colombianas. Otros lo han definido como una especie de hoguera para el exportador colombiano. Las dos cosas son válidas. Yo diría que tenemos que hacer un gran esfuerzo por seguir trabajando, en el caso nuestro, tomando medidas de carácter microeconómico que le ayuden a aliviar la carga de productividad a las empresas, es decir, ayudar a las empresas a que tengan mejor productividad para poder cubrirse mejor frente al dólar. En lo macro, el país viene haciendo un trabajo importante. El ministro de Hacienda decía hace unos días, gráficamente, que este gobierno había sido el primero desde Simón Bolívar que no traía dólares para financiarse. Y es cierto, todos los dólares se han tratado de dejar afuera, todo el financiamiento que se ha hecho en dólares se ha quedado afuera para prepagar la deuda. Hemos retenido en el exterior parte de las utilidades de Ecopetrol. Se ha hecho todo lo que se puede con tal de evitar al máximo la entrada de dólares al país. Controlar la deuda, que es otro de los puntos fundamentales, porque entre más crece la deuda, más crece la presión por la necesidad por dólares. Todo se ha hecho desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista del gobierno. Adicionalmente, nosotros cuando llegamos al gobierno decidimos además poner en marcha un proyecto de bajar los aranceles para aumentar las importaciones también, de manera que las importaciones, sobre todo los bienes que el país no necesita. Eso lo hicimos el año pasado y bajamos a cero 3.000 subpartidas arancelarias y las importaciones han crecido al igual que las exportaciones. Pero el 80% de lo que Colombia está importando hoy son materias primas o bienes de capital que el país no produce. Estamos importando cosas que el país necesita. Y eso lo hicimos también como parte de una serie de medidas para facilitar y controlar y estabilizar el dólar, porque más que el nivel, lo que más afecta a los exportadores es la volatilidad. O sea, perder en un mes 5 o 10% del valor de su moneda, realmente es muy difícil para una empresa exportadora poder planificar con semejante zozobra. Ahora estamos enfocados en medidas de carácter micro. Del lado del caso del Ministerio, el año pasado sacamos un CERT de más de 60.000 millones de pesos para ayudar a los exportadores, sobre todo de manufacturas. Y este año estamos monitoreando permanentemente con la industria qué está pasando con nuestras exportaciones industriales, a ver cómo podemos dar más la mano en este proceso. La Corporación Universitaria de la Costa CUT ofrece su nuevo programa de Administración Ambiental. Mayores informes 344-0024, 336-2264. Conviértase en un administrador de servicios de la salud en la Corporación Universitaria de la Costa CUC. Mayores informes 344-0024 o 336-2269. ¿Le gustaría programar, configurar y acceder a bases de datos a través de dispositivos móviles? La Corporación Universitaria de la Costa CUC te ofrece la oportunidad de estudiar totalmente virtual en el programa técnico profesional en programación de dispositivos móviles. Inscripciones abiertas. Muchos empresarios, hablando de libre comercio, ven estos tratados y este libre comercio como una amenaza, especialmente por el tema de China. Mucha gente le dice, no, que no podemos competir contra los chinos. ¿Qué mensaje le podemos dar a los empresarios colombianos para que dejen de ver a China como una amenaza y verlo como una oportunidad para poder desarrollar negocios con ellos? China es una realidad y cuando uno lo mira en la historia, en 2000 años de historia, China ha sido una de las economías más importantes del mundo durante 1800 años de esos 2000 años, de los últimos 2000 años. De manera que China está recuperando su espacio vital en el mundo y va a transformar la economía mundial. Recientemente han sacado un documento de política de la visión que tiene China hacia el 2030, de cómo se conciben ellos como economía. Cada vez más creciendo hacia adentro, cada vez usando más su mercado interno para sostenerse en el tiempo, cada vez más sostenible. Ahí hay oportunidades para crecer. Yo tuve el año pasado la oportunidad de recibir la invitación oficial de mi contraparte en China para explorar qué tipo de acciones podíamos adelantar para empujar el comercio hacia adelante. Hay un gran déficit de Colombia con China. Y la pregunta era cómo podemos corregir en parte ese déficit, cómo podemos aumentar
nuestras exportaciones a la China. Alimentos va a ser un tema clave en la agenda con China en los próximos años. Vamos a tener la gira oficial con el presidente Santos muy pronto, y eso nos va a permitir afinar los instrumentos, porque muchas de las cosas que China necesita para sostenerse en el tiempo, de alimentos especialmente, Colombia está en capacidad de producirlas, desde aceites hasta carne, desde lácteos hasta azúcar. Sí, muchos de los productos que el país está en capacidad de producir, donde todavía tenemos frontera agrícola por desarrollar, pueden tener como destino el día de mañana el mercado chino. Por eso vemos, hay una gran oportunidad más que una amenaza. Ahora bien, los industriales colombianos han puesto más de una oportunidad quejas por los precios. Y ahí tenemos unos instrumentos de defensa comercial que no hemos vacilado en usarlos cuando hay sustento para hacerlo. Recientemente, por ejemplo, el Ministerio de Comercio tomó una decisión muy de fondo en torno, por ejemplo, a la industria de tubos para la industria petrolera. Y tomamos esa decisión porque encontramos que el caso estaba justificado y había que tomar la protección para la industria nacional. Entonces, cuando hemos encontrado que hay efectivamente, y se puede probar en un expediente, con pruebas específicas, que hay una alteración de los precios para producir un daño en la industria nacional, hemos tomado la medida de protección inmediata para la industria nacional. Pero no podemos perder de vista que ahí está el mercado emergente más importante, que ha recortado más de 400 millones de personas de la pobreza en los últimos 40 años, que es el mercado no solamente del futuro, del presente. Ya China responde por gran parte del crecimiento mundial, responde por gran parte del Producto Interno Bruto mundial, y hay que hacer acciones y presencia en ese mercado. Y la forma como lo estamos haciendo, sobre todo coordinadamente con los países de la región, del lado del Pacífico, América Latina, particularmente con Perú, con Chile y con México, que hemos preparado lo que hemos llamado la Alianza del Pacífico. Es porque los cuatro reconocemos que atender ese mercado, el mercado más grande del mundo individualmente considerado desde el punto de vista de la población, solamente se puede hacer actuando conjuntamente. Es decir, China tiene más de 100 ciudades de más de un millón de habitantes y América Latina alrededor de 70, solamente para contextualizar el tamaño. La presencia de cualquiera de nuestras oficinas de promoción, ProExport, o ProMéxico o ProPerú, es insuficiente en el mercado chino. Por eso, desde el primer día los presidentes dieron la orden de estructurar esta alianza, donde los cuatro países trabajemos conjuntamente para atender mejor el mercado de la China. Estamos en alianzas con estos países justamente para atender mejor el mercado chino. Usted ahorita hablaba de las autopistas jurídicas que se vienen construyendo para aumentar el comercio. Sin embargo, muchos empresarios tienen la queja de que hay una falta de infraestructura necesaria en nuestro país, que tenemos un atraso de varios años en el tema de la infraestructura. ¿Qué se viene haciendo desde el Ministerio de Comercio para trabajar por una mejor infraestructura que haga el país mucho más competitivo, de que podamos tener unas buenas autopistas, unas ciudades multimodales con todo tipo de transporte? ¿Qué acciones se vienen adelantando para tener una verdadera competitividad en el tema de infraestructura? Nosotros como Ministerio de Comercio, por supuesto, hacemos los mayores votos todos los días para que el Ministro de Transporte avance en su agenda de conectividad, porque sabemos que esa es una de las agendas más atrasadas del país. Tenemos el 25% del Producto Interno Bruto de Colombia, de nuestra economía, en Bogotá, otro 15% en Medellín, cerca de un 10% en Cali. Mira que gran parte de la economía colombiana está situada cerca o encima de las montañas, con lo cual tenemos un gran reto que sortear para poder llegar a esa producción nacional hasta los puertos. Ahí hay una ventaja comparativa y competitiva de la región Caribe, es una ventaja que tenemos que aprovechar en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, en general en todo el Caribe, porque somos realmente la plataforma más cercana a los puertos, la plataforma más cercana para la exportación. Somos cerca de 8 millones de costeños que podemos aprovechar mejor esta coyuntura de los tratados de libre comercio. Hay una gran diferencia entre la apertura de comienzo de los 90 y los tratados. Los tratados nos dan, es un trato nacional, la posibilidad de construir nuestros negocios de manera estable, de manera predecible con las naciones con las cuales negociamos. Entonces, tenemos hoy una coyuntura especial, es que el techo industrial de Barranquilla o de Cartagena o de Santa Marta ha crecido gracias a las zonas francas. Tenemos más metros cuadrados disponibles para la inversión extranjera o para la inversión nacional. Y hay que darle más apoyo, más incentivo, más estímulos a la industria nacional para que localice sus plantas en la costa, se acerque más a los puertos y ahorre y recorte el tiempo y los costos que significa mover la carga desde el interior del país hacia los puertos y ganarse ese tiempo. ¿Están concientizadas las empresas del interior del país a eso? Yo creo que hay muchas y me sorprende que cada día son más. Cuando uno a veces abre los periódicos encuentra noticias de ampliación o de reapertura de nuevas sedes sin cancelación de las que ya tienen.
Una empresa muy importante de tubos colombiana, por ejemplo, decidió ampliar sus instalaciones en la zona de Cali, pensando justamente en el mercado de exportaciones, usando el puerto de Buenaventura. Otras se han venido a instalar a Cartagena, otras a Barranquilla. De manera que cada vez vemos más empresas nacionales y más extranjeras también buscando su ubicación cerca de los puertos. Y no es fortuito que la industria el año pasado haya sido el segundo mayor generador de empleo a nivel nacional, después que era el séptimo hace 6 años. La industria generó 220.000 empleos, 22% del total de empleo generado por el país el año pasado, en el 2011. Y gran parte de ese empleo se generó aquí, en la costa. Por primera vez en muchos años hemos visto que la capacidad de generación de empleo de Barranquilla o de Cartagena ha sido superior inclusive que el del promedio nacional. Ahora hay que procurar que ese empleo siga fluyendo, pero sobre todo que mejore el ingreso, que es lo que ayuda a que la gente pueda tener una sensación de mejor calidad de vida porque tiene más capacidad de gasto. Otro tema de su cartera muy importante, que es el tema del turismo. Usted lo mencionaba, que es un gran generador de divisas, se ha convertido pues en uno de los más importantes y que es una gran oportunidad para la región Caribe, aprovechando que estamos en Telecaribe, en su región. ¿Cómo está el tema del turismo? ¿Qué se está haciendo para incentivar? ¿Y todavía existe ese fantasma de la inseguridad, de que Colombia es un país inseguro, o se ha logrado vencer ese paradigma? Es bien interesante esto porque a pesar de que muchas cancillerías a nivel mundial, particularmente las del hemisferio norte, nos siguen catalogando como un destino inseguro, todas las recomendaciones de los lectores y de los viajeros son a favor de Colombia. Y es una cosa bien paradójica. Mientras el Departamento de Estado o la Cancillería española o la Cancillería francesa dicen Colombia es un destino inseguro para viajar, los propios lectores de muchas publicaciones como TripAdvisor o del New York Times o de periódicos en Europa, como El País, por ejemplo, en España, viven permanentemente enviando crónicas de buenas experiencias en Colombia. Y recientemente, inclusive, muchas de nuestras playas fueron catalogadas por varias publicaciones especializadas como de las mejores en el mundo por conocer, las playas del Parque Tayrona o las playas de la isla de San Andrés. Entonces uno ve una especie de contraste entre lo que, por ejemplo, recomiendan los gobiernos a sus ciudadanos con lo que dicen los propios miembros de la industria del turismo. Lo cierto es que en 10 años el país ha pasado de poquito menos de 1 millón de visitantes a cerca de 3 millones el año pasado. Solamente por vía aérea recibimos cerca de 570.000 visitantes aéreos en el 2001 y 1.600.000 el año pasado. O sea, 1 millón de personas más han llegado a Colombia en los últimos 10 años. Y eso es producto que el país cada vez se presenta con una mejor imagen a nivel exterior. Lo normal en los 90 era tener mala imagen en Colombia. Lo normal era que saliéramos en las primeras páginas por malas cosas. Hoy no salimos en las primeras páginas, salimos en las páginas internas de los periódicos, pero por las buenas cosas, por noticias destacadas de la economía o destacadas de los avances de Colombia en otros frentes. De manera que eso nos está ayudando mucho, y sobre todo a la costa, porque aquí hay un gran porcentaje de los turistas que vienen al país por vacaciones o por ocio, o inclusive por negocios, vienen a nuestra región. Indudablemente estamos viviendo un momento único, un momento con mucho optimismo que tenemos que asumir todos los colombianos y en especial los habitantes de la región Caribe para aprovechar las grandes oportunidades que se nos vienen con el Tratado de Libre Comercio, turismo, con la parte del desarrollo industrial. Hay que aprovechar al máximo todas estas oportunidades. Estamos en Telecaribe, el canal de su región. Usted es costeño, Samario. ¿Qué mensaje le deja a la gente de la región Caribe para que aprovechemos y hagamos parte de todo este proceso de transformación que nos está beneficiando a todos? Que es una región muy rica, no solamente en recursos naturales, sino en recursos humanos. La creatividad y la capacidad de los costeños ha estado demostrada a lo largo de todos estos siglos. Y lo que queremos ahora en este inicio de esta nueva década, de la década que viene, es aprovechar al máximo las oportunidades que nos dan los tratados, las oportunidades que nos dan el mejoramiento de las condiciones económicas del país, para que la costa recupere el tiempo perdido, para que la costa saque adelante todo lo que tiene, muestre lo que tiene no solamente para el país, sino para el mundo. Nosotros podemos convertir esta región en una gran plataforma de logística, una gran plataforma industrial, una gran plataforma de alimentos para las economías más desarrolladas y al mismo tiempo más necesitadas de los productos que podemos producir en la región, y eso es lo que aspiramos que pase en los próximos 10 años. No es fácil hacerlo y no va a pasar de un día para otro. Se va a tener que exigir mucho de parte de todos, de parte del gobierno nacional, también de los gobiernos locales y ciertamente de los empresarios para que esto pase. Pero es posible. Lo que hemos visto en la región, en América Latina, en México, en Centroamérica, en Perú, de las regiones que han gozado del beneficio del tratado, las que más rápido han sacado adelante son las que están más cerca a las zonas y esas plataformas de mayor eficiencia logística. Lo vimos en el norte de México, lo hemos visto en la costa centroamericana, lo hemos visto en Perú, y no debería ser distinto en Colombia y particularmente en el Caribe colombiano,
reconociendo que hemos dado pasos importantes en los últimos años en conectividad y en mejoramiento de nuestras estructuras, de manera que creo que el futuro que se pinta para la región es halagador. Lo que tenemos que hacer ahora es hacerlo realidad. Muchos nos están viendo, inclusive desde afuera, con más capacidad de la cabeza de los mismos colombianos nos juzgamos. Por esa razón tenemos que hacer el esfuerzo porque esa distancia entre lo que la gente ve de nosotros y lo que nosotros somos se haga realidad. Eso que acaba de decir el señor ministro es muy cierto. Hemos tenido la oportunidad de salir afuera y la gente en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, nos ve con mucho positivismo en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos en la Cátedra de Buen Gobierno, señor ministro. De verdad que ha sido un placer compartir todas estas perspectivas positivas. Un ministro costeño, ministro de nuestra región Caribe, así como nuestro canal Telecaribe. Muchísimas gracias y los esperamos en una próxima emisión de la Cátedra de Buen Gobierno el próximo jueves a las 8:30.